CyberIcon, la jornada de Deloitte de referencia sobre ciberseguridad y transformación tecnológica de las compañías. Bueno, seguimos en este CyberIcon 2025, estamos en el espacio Ventas, organizado por Deloitte, y con ellos y junto con las principales compañías de referencia del sector de la ciberseguridad vamos a hablar sobre la nueva concepción que debemos entender en materia de estrategia. Lo vamos a hacer enseguida con CrowdStrike y también con uno de los responsables de Deloitte, pero antes saludo a Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo. Y a Mónica Valle, ¿qué tal, Mónica? Fantástico, gracias. Bueno, pues a lo largo de esta jornada nos están contando los especialistas que pasan por esta mesa que hoy se juntan fabricantes, se juntan clientes, se juntan los socios de Deloitte para tratar de establecer cuáles son lo que consideran las mejores estrategias de trabajo conjunto para responder a los desafíos actuales de la ciberseguridad. Estamos hablando de entornos en la nube, estamos hablando de inteligencia artificial, son muchos los escenarios en los que se desarrollan precisamente estas conversaciones cruzadas. Y les vamos a pedir a nuestros invitados hoy que nos ayuden con esas conversaciones para situarnos, porque aquí están hablando de casos de éxito, de cómo empresas han entendido los nuevos paradigmas de la ciberseguridad, lo han aplicado, lo van a contar hoy con nuestros invitados, Juan Luis Garijo, que es vicepresidente para el sur de Europa de CrowdStrike. Juan Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Y acompañados de Raúl Moreno, que es socio responsable del sector de automoción y productos industriales en ciberriesgo de Deloitte. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Pues vamos a entender, con vuestra ayuda, si os parece, ese nuevo escenario. Vamos a definirlo de una manera más general, porque no es lo mismo hablar de estrategias de ciberseguridad en el año 2023-24 que las que planteáis fabricantes, en este caso consultoras, con respecto a 2025. ¿Cómo lo definimos? Venga, empezamos por ti, Juan Luis. 250. Es un número que quiero que os resuene porque ¿Vale? Son los grupos de crimen organizado que tenemos concatenados, monitorizados a tiempo real a día de hoy. Apenas hace 10 años, apenas había 30 grupos cualificados y conocidos. 250 grupos a nivel mundial de crimen organizado en la ciberdelincuencia. Impresionante. Y aquí Espera, vamos, que quiero que Raúl reflexione sobre los 250, claro, sobre ese escenario, claro. Sin duda estoy completamente de acuerdo con Juan Luis. El escenario es súper dinámico, se van incrementando tanto el número de incidentes como la complejidad de esos incidentes y sin duda, pues cada año vemos cómo va evolucionando todo este tipo de ataques de ciberdelincuentes y cómo se van argumentando, cómo se van formando entre ellos. ¿Y a qué achacáis un poco este crecimiento tan grande de 30 a 250, que es un movimiento tan grande en el número de actores maliciosos? El dinero llama al dinero. Los jóvenes talentos, algunos tienen la mala praxis de unirse al enemigo en vez de unirse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces ahí tenemos que poner una barrera, ya no solo de formación y de colaboración continua, y intentar transmitir a las nuevas generaciones que quizás la decisión correcta es estar del lado de los buenos y no de los malos. Pero efectivamente, o lo hacemos desde ya, desde origen, causa raíz, o estamos cometiendo un error de facto. Fíjate que eso es uno de los temas que sin duda alguna también van a protagonizar las reflexiones sobre ciberseguridad a lo largo de los próximos años, especialmente este 2025, que es el abordaje ético, ¿no?, de la ciberseguridad y cómo desde la formación, pues hacemos entender los grandes desafíos. Es un punto que tocaremos en otra ocasión, estoy seguro, Mónica. Pues desde luego que nos plantea esto un panorama, unos retos complicados, ¿no? Complejos, porque nos estamos enfrentando no solamente a más grupos de cibercrimen organizado, sino que, están más organizados, ¿no? Valga la propia palabra. Es más complejo, tienen más capacidades. ¿Y en qué estado están, Juan Luis, las empresas para defenderse frente a esto? Las empresas, y me imagino que estaréis al tanto, se acaban de transponer varias directivas de la Unión Europea que ya son obligatorias. Desde el 17 de octubre se ha transpuesto la NIS2 y desde hace apenas unos días, el 17 de enero, se transpuso DORA, que de hecho pues es algo que seguramente tratemos en el corto plazo, pero son directivas que quieras o no hacen que las compañías intenten recuperar y transformarse lo más rápido posible para tener una mejor postura de seguridad. Es la primera vez en la historia que el C-level de las compañías puede verse perjudicado si se comete algún tipo de mala praxis. Desde los directores financieros hasta el CEO, hasta el propio ciberciso, tienen implicaciones incluso de imposiciones ya no solo monetarias, sino de penalizaciones, incluso ir a la cárcel.
en caso de que se distingan malas praxis dentro del ámbito de la ciberseguridad. Por ende, al igual que pasó con la caída de las Torres Gemelas en 2001 y con WannaCry, este podría ser conocido como el tercer gran hito de la ciberseguridad a nivel mundial. La transposición, en nuestro caso, de las directivas europeas, por fin obligatorias. Claro, Raúl, y en ese sentido, este reto, ¿no?, al que hace referencia Juan Luis, un reto de implantación de implantación que tiene esa base regulatoria, se suma al reto habitual de las compañías en estos escenarios, ¿no?, de competitividad y de complejidad de su propia transformación tecnológica y digital, que desde Deloitte insistís mucho que hay que hacerlo desde un punto de vista de la ciberseguridad, que la ciberseguridad es una palanca de transformación, ¿no? Entonces, yo creo que preguntaba a Mónica, ¿no?, por cómo están las empresas, decía Juan Luis, regulación y también desafío en cuanto a tecnología y transformación. Sin duda, un poco lo que comentaba Juan Luis, todo el tema de cumplimiento normativo que viene imponiéndose desde Europa, lo que ha hecho es que la ciberseguridad forme parte también de ese C-level que comentábamos, que la organización y desde arriba, desde la organización, son conscientes de la importancia de poner en práctica estas estrategias de seguridad e implantar las medidas necesarias para mitigar los riesgos existentes. Y adicionalmente, sin duda, para mí la ciberseguridad es una palanca que tiene que apoyar al negocio en ese aspecto de transformación digital. Tienen que ir de la mano. Para mí no existe una transformación digital si no se tiene en cuenta la ciberseguridad desde el minuto cero. O sea, security by design, el concepto de security by design. Y una pregunta te iba a hacer, Raúl, sobre todo centrándonos un poco más en el sector industrial, en el sector de la automoción. ¿Cómo se percibe la ciberseguridad en estos sectores? ¿Es algo que tradicionalmente no lo estaban llevando a cabo, no lo estaban teniendo en cuenta, o sí es algo que llevan años trabajando y no hay tanto roce, digamos, con la seguridad? Hay un poco de todo. Las principales empresas del sector en automoción a nivel nacional e internacional sí que son conscientes del riesgo, llevan muchos años trabajando ya en mejorar sus capacidades de ciberseguridad. No solo desde el punto de vista estratégico, sino con capacidades tanto de protección y sobre todo de resiliencia, teniendo en cuenta un poco los escenarios que estamos describiendo. Pero como decía, hay empresas de todo tipo y dentro del sector industrial, dentro del sector de automoción en particular, hay empresas con un nivel muy elevado, que pueden ser las principales a nivel nacional e internacional, pero también hay mucho recorrido por hacer en otra de las empresas del sector. Y en ese sector, Juanlu, en la parte más de industrial, vosotros, CrowdStrike, ¿cómo les ayudáis? ¿Cómo apoyáis a Deloitte en todos estos retos? Nosotros, desde CrowdStrike, compañía que nació en el año 2011, aunque hasta el 2015 no sacamos producto al mercado, desde el inicio hemos visto la importancia de tener bien securizados los entornos industriales. Hay un caso muy conocido, y esto es de contraespionaje, el caso de Stuxnet en Irán, y seguramente instigado, aunque no está bien ha recogido el atributo del actor, aparentemente fueron Israel y Estados Unidos, y estuvieron incluso 12 años concatenando ciberespionaje en la estación nuclear de uranio enriquecido en Irán durante 12 años, instigando a que se devaluase la eficacia de las máquinas que enriquecían ese uranio, hasta tal punto de que lo hicieron de manera tan sigilosa que pues estuvieron hasta 12 años allí perennes sin que nadie se enterase. Nosotros sí que nos hemos focalizado en ayudar mucho tanto a los gobiernos como a las organizaciones de toda índole a securizar ese tipo de entornos. Nosotros somos una solución cloud 100%, pero sí que tenemos una ventaja competitiva, que es tener un único agente con una única consola y con una anticipación y una agilidad brutal con nuestra solución de Overwatch, que es vigilancia digital 24/7, de la mano también de nuestro partner Deloitte. Oye, en estas jornadas de CyberIcon 2025, CrowdStrike, queréis poner en valor pues un caso de éxito que contáis a pues todos los presentes y oyentes que han querido acercarse hasta este espacio de ventas, pero que yo creo que define muy bien, ¿no?, cuál es ahora mismo ese trabajo triangular, ¿no?, que hay entre precisamente cliente, fabricante, estamos hablando de Deloitte. ¿Cuáles son las claves? Vosotros habéis puesto, yo creo que en el foco, ¿no?, del protagonismo, en este caso a SGS. Sí que me gustaría que nos pudieseis compartir un poco, quizás poniéndolo como ejemplo, pero que sirva para una generalización, para un global, ese trabajo de triangulación ahora mismo, que es al que las empresas van a tener que entender, ¿no? Juan Luis o Raúl, a ver. Juan Luis,
Bueno, SGS, para los que no conozcáis esta compañía, es una empresa de referencia mundial, empresa certificadora de un montón de automatismos, de certificaciones, regulaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor compañeros de viaje que una empresa de primer nivel como Deloitte, empresa especialista en consultoría, auditoría, procesos, y una empresa también como la nuestra, que siempre estamos focalizados en cumplir todo tipo de normativa, regulación, siempre con normativas de SOC 2, de NIS 2, a nivel nacional. Sí que pusimos mucho foco también en ser cumplidores del ENS, junto con el CCN. Y bueno, qué mejor compañeros de viaje que SGS y Deloitte para sacar adelante proyectos de valor, proyectos de nivel y entornos regulatorios, tenerlos lo más securizado posible en tiempo real. Sí, yo creo que un poco la clave que comentabais de ese triángulo, para mí lo fundamental es contar con, desde el punto de vista de Deloitte, contar con partners de referencia a nivel internacional como es CrowdStrike, y a la vez combinarlos con equipos especializados como puede ser nuestra posición en cuanto a los servicios profesionales. Yo creo que esa combinación de especialidad del equipo profesional con tecnologías líderes del mercado, yo creo que es lo que hace que los clientes podamos conseguir este tipo de casos de éxito. Estabais hablando de la colaboración, que es clave, ¿no? Y especialmente en un sector como el de la ciberseguridad. Hablaba Raúl antes de la importancia del Security by Design como una de las claves, pero no siempre es posible, ¿no? Y no siempre se cumple. ¿Qué capacidades le aportáis vosotros a las empresas, a los clientes, precisamente para ayudarles en ese proceso de ciberseguridad, de securizarse, que es muy complejo, en este binomio, ¿no? Desde CrowdStrike y Deloitte. Era la de Security by Design. Desde CrowdStrike hablamos de Resilience by Design, resiliencia en el diseño. Hemos mejorado muchísimo los procesos internos de CrowdStrike a raíz de algunas situaciones anómalas en el pasado y hemos metido third party vendors, hasta terceros, para que securicen que el quality assurance de nuestro producto y nuestro software está perfectamente constatado, que se puede lanzar al mercado en tiempo real y con las automatizaciones y actualizaciones para parar esos ataques día cero, que quieras o no, son la mayor praxis, el mayor vector de ataque de todos los ciberatacantes. Hemos metido third parties de toda índole, de mucho peso, y en esa concatenación está nuestro compañero de viaje, que es Deloitte. Sin duda. Nosotros lo enfocamos un poco como comenta Juan Luis. Es verdad que nosotros el enfoque que procuramos llevar a nuestros clientes es un enfoque de soluciones integrales que, como decías, un poco les acompaña durante todo el proceso. O sea, desde esa definición inicial de cuál es la estrategia a seguir en cuanto a ciberseguridad, todas las capacidades de definición e implantación de soluciones como puede ser la herramienta de la tecnología de CrowdStrike y la fase posterior de que es toda la parte de monitorización y toda la parte de operación de seguridad gestionada. Aquí yo quiero volver un poco, habéis hablado antes del caso de éxito de SGS. SGS es una certificadora que tiene presencia en más de 140 países, de 150 países. ¿Cómo es abordar un proyecto de estas características, tanto de la mano de Deloitte, de cómo los recursos humanos, cómo tienes que hablar con los distintos países y cómo es esa integración de esta tecnología, Juanlu, en distintos países y culturas tan distintas? Pues tú mismo lo has comentado. 150 países, usos horarios de toda índole, incluso usos horarios, y yo era desconocedor de que la India tiene usos horarios de media hora, no sé si lo sabíais, pero tiene usos horarios de media hora. Desde la punta este de Nueva Zelanda hasta la India hay 9 horas de diferencia. Y tuvimos que tomar, pues eso, tramos de toda índole, concatenar primero el despliegue en Europa, luego lo pasamos a la parte de Asia-Pacific y luego en la zona de Estados Unidos. Pero quieras o no, al final tienes que intentar interactuar con todo tipo de perfiles, culturas, horarios de distinta índole, y quieras o no, lo que sí que resalta Manuel Barrios, que es el CISO global de SGS, es que en apenas 2 meses fue capaz de desplegar toda la solución para más de 100.000 dispositivos en 150 países de este planeta y con una eficacia brutal. O sea, que quede eso en constancia, anticipación, facilidad de despliegue, y no importa cuán lejos estemos a nivel geográfico, lo importante es que desde un punto central puedes desplegar la tecnología y los servicios de manera ágil y eficaz.
Aquí, Raúl, entiendo que esta facilidad lo que se ha ayudado también a acompañar a SGS en su seguridad. Sí, lo que comentábamos, esa facilidad de despliegue un poco de la solución, combinado también con un entorno multicultural como tenemos en el propio equipo de Deloitte, precisamente para esa interlocución con los diferentes países, diferentes zonas horarias, etcétera. Yo creo que es un poco la combinación que hemos seguido. Ha sido un reto, pero es la combinación que hemos seguido para conseguir el éxito en este caso en SGS. Pues me ha gustado mucho conocer este caso y conocer también el concepto de resiliencia por diseño, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de prevenir, que es lo más importante, de detectar, pero también hay que recuperar, ¿no? Hay que hacer todo lo posible para que cuando sucede algo, pues esa continuidad de negocio no se vea afectada, ¿no? ¿Cómo ayudáis en este sentido también? Tú misma lo has comentado: proteger, detectar y responder. Proteger, todos queremos tener buena salud, hacemos deporte, vamos al gimnasio, nos alimentamos correctamente, pero quieras o no, al final todos en algún momento de nuestra vida vamos a enfermar. Donde está el kit de la cuestión es en detectar y en responder de manera ágil y eficaz. Ahí es donde ponemos muchísimo foco, donde ponemos a disposición de los clientes y de nuestros partners todo nuestro servicios de vigilancia digital a tiempo real, y hemos sido capaces, junto con Deloitte, de en situaciones reales parar ataques día cero en caliente, y los clientes pues darse cuenta de que en el fondo estamos anticipándonos a los ciberadversarios, y de ahí la importancia de tener monitorizados esos 200 grupos de cibercrimen organizado a tiempo real. Habéis comentado, habéis puesto de manifiesto, ¿no? La forma en la que trabajáis con SGS, ¿no? Esa disposición, esa cultura, esa agilidad, ¿no? Y dentro de lo que son las reflexiones sobre cómo las empresas, ¿no?, trabajan pues con aquellos especialistas en ciberseguridad que les ayudan en la materia, hay un aspecto que se está poniendo en manifiesto en este CyberIcon 2025, que es el de la medición correcta de tus ciberriesgos, ¿no? Es decir, se está poniendo sobre la mesa la necesidad de que ajustemos esos ciberriesgos, pues porque al final las compañías tienen que mirar por el negocio y también por la propia operatividad y utilidad, ¿no?, de esas estrategias. ¿Cómo lo veis? Sí, sin duda. O sea, quiero decir, una de las capacidades que tienen que poner en marcha las organizaciones precisamente es tener esa visibilidad de cuáles son los riesgos asociados, sobre todo, principalmente a sus activos críticos, para, en función de eso, poder medir ese grado de apetito al riesgo de alguna manera y focalizar los esfuerzos en aquello que impacta directamente su negocio. Yo creo que es una de las claves también, ¿no? El hecho de que ahora mismo hay que ver la ciberseguridad de un uso eficiente, para que luego no vengan, como nos han venido muchas veces, no decir que se considera un gasto, cuando de repente eres capaz de hacer una ejecución eficiente, ¿no?, de la inversión en ciberseguridad, porque se ha hecho una correcta medición del riesgo, es cuando empezamos a dotarlo de una mayor, yo creo que solidez en cuanto a lo que se reclama, ¿no?, que los consejos de administración y las direcciones de las compañías entiendan que es necesario, porque además está ajustado. Yo creo que es una reflexión que vamos a oír en los próximos años. Hay un moto que utilizamos mucho junto con Deloitte, que es: protege, detecta en menos de 10 minutos y responde en menos de un minuto. Ahí está la causa raíz, y el moto que utilizamos: protege en menos de 60 minutos, que todo esté correctamente dispuesto y las defensas bien subidas; detecta todo en menos de 10 minutos y responde en menos de un minuto. Interesantísimo. Y además, hablando del compliance, de esas nuevas normativas que están sumando retos y complejidades, pero también yo creo que también muchas oportunidades, ¿no? Y por eso yo creo que estamos en un momento con un cóctel casi perfecto, diría yo, ¿no?, entre esa importancia de la regulación y cómo medir y ajustar el riesgo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan Luis, para este 2025 en torno a las oportunidades que van a tener las empresas en ciberseguridad? ¿No os habéis tenido ocasión de el lunes ver la puesta de largo de Donald Trump? Lo vimos. Quieras o no, la imagen de ver a los 5 mayores oligarcas de toda la tecnología mundial prácticamente a su lado es un mensaje al mundo. Él quiere seguir siendo el país más potente a nivel mundial, se quiere rodear de las personas más potentes, algunos de ellos bastante oligarcas, pero
si lo transponemos a nuestro país per se, el propio gobierno pues ha tomado medidas para intentar acercarse a un poco más a la mayor tecnológica de este país. O sea, quieras o no, cuando ves la barba de tu vecino cortar, pues las tuyas a remojar. El sector tecnológico está increciendo. Tenemos que ser conscientes de que, quieras o no, tenemos que ir de la mano con todas las normativas, regulaciones y políticas paneuropeas que tenemos en el radar. Y si tenéis familia, amigos, relativos que os preguntan ¿a qué me dedico de mayor?, la tecnología tiene un hueco. A pesar de que la IA y la inteligencia artificial supuestamente nos va a dejar sin trabajo a todos, pero eso no va a ser así, ¿vale? En el trasfondo hay un trabajo de campo muy potente y siempre va a hacer falta personas para liderar y concatenar todo tipo de praxis. Muy de acuerdo en eso, que cuando desaparecieron los que iban encendiendo las farolas porque eran de gas y ahora ya dejaron de ser de gas y ya son de electricidad, vamos cambiando, va a haber la IA, van a aparecer otros trabajos, otros nuevos puestos de trabajo. Yo creo que ahí Deloitte, en toda esta parte de transformación digital, yo creo que tiene una palabra, mucho que decir. Sin duda, como parte de nuestro ADN, precisamente está esa innovación, estar detrás de todas esas tendencias. La IA nos va a aportar muchas cosas buenas, pero desde el punto de vista de seguridad también va a aportar muchos riesgos, con lo cual tenemos que estar completamente alineados y estar en el día a día de todas estas nuevas tendencias. Por eso es importante este CyberIcon 2025, porque se están definiendo las nuevas estrategias, no solo ya para este año, sino para los próximos años en materia de ciberseguridad. Nos las han adelantado ahora Juan Luis Garijo, que es vicepresidente para el sur de Europa de CrowdStrike, y Raúl Moreno, que es socio responsable del sector de automoción y productos industriales en ciberriesgo de Deloitte. Gracias, Juan Luis. Gracias, Raúl. Mucha suerte para el futuro. Muchas gracias.